Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando nos comparamos con los demás, cuando nosotros mismos nos comparamos con las otras personas. Hay que decir que esta situación nos genera muchísimas emociones, ¿no? Sobre todo cuando esa comparación es que el otro hace algo mejor que yo o ha conseguido algo que yo desearía y que no tengo, y por lo tanto me siento inferior, tengo una sensación de inferioridad, ¿no? Esa comparación es una comparación que me lleva a emociones como la envidia, a veces a la frustración, a la rabia, incluso a veces podría ser al miedo, ¿no? El miedo de que mira el otro cómo está consiguiendo cosas y nunca voy a ser capaz de alcanzar eso, ¿no? Entonces, hay una multitud de emociones que nos vienen o que sentimos, ¿no? Que sentimos cuando estamos comparándonos con los demás. Importante matizar que nos estamos refiriendo cuando nosotros mismos nos comparamos con los demás, no cuando otras personas nos comparan con otras personas, porque ese capítulo ya lo hicimos y de hecho al final de este episodio lo pondremos también, pondremos el vídeo para que puedas verlo, ya que es un tema distinto, ¿no? Ya que es otra persona la que te compara a ti con otra. Pero hoy nos vamos a referir exclusivamente a cuando somos nosotros quienes nos comparamos con las otras personas. Así que, bueno, este capítulo va a ser, yo creo, muy genérico, muy amplio. Yo no sé por dónde va a ir, pero voy a confiar en la vida, ¿no? Como decíamos en el último capítulo, y vamos a ver por dónde nos lleva. Me gustaría empezar hoy con Mercè Roura y un poco que nos digas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha venido a la mente cuando he dicho el título de este capítulo, ¿no? Ya que, bueno, si no lo saben los oyentes y los espectadores, pues ellos nunca saben cuál es el tema, ¿no? O sea, yo empiezo a grabar, le doy al botón de grabar y entonces suelto el tema y ellos tienen que ahí improvisar un poco y eso es lo bonito, ¿no? Porque así es como más fresco y no venimos con tantas ideas preconcebidas, sino que las vamos desarrollando durante la grabación del episodio. Así que no me alargo más y Mercè, cuando quieras, suéltanos, Bueno, cuéntanos. a ver, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es vamos a gestionar nuestras emociones, pero vamos a dejar de compararnos ya, porque está muy bien, ¿no? Mira, el tema es que muchas veces no somos conscientes de que nos estamos comparando o lo tenemos ya tan integrado que pensamos que es lo normal, ¿no? No me gusta nada la palabra normal porque no hay nadie normal y no hay nadie anormal, ¿no? Pero Habitual, ¿no? Vamos a decir habitual sí, o común, sí. habitual, sí, pero hay veces que es algo que hacemos constantemente, pero hay personas que lo hacen muchísimo, ¿no? Yo he ido una época en que lo hacía muchísimo. Y está muy bien gestionar tus emociones cuando te encuentras en ello, porque mira, hoy justamente hablaba con alguien y me decía, ¿qué hago? Y yo le decía, tranquilo, haz lo mismo pero siendo consciente de que lo estás haciendo y ya si tiras del hilo, como decimos siempre, de esas emociones y descubres lo que hay detrás, y entonces ya es para premio, ¿no? Como diría Juan Pedro, cinturón negro de inteligencia emocional, ¿qué es lo que te llevará a encontrarte un día y decir, ay, ahora me doy cuenta hace días que no me comparo, ¿no? Es un poco eso. Pero el objetivo es dejar de compararse, sin agobios, ¿eh? Sin agobios, sin reproches, sin culpas, porque ¡ah! Me estoy comparando ahora, ¿qué hago, no? No, no pasa nada. Mira, yo pensaba que, claro, como nos identificamos con nuestro cuerpo muchísimo y nos pensamos que solo somos este pedazo de carne más o menos proporcionado, ¿no? En la vida. Claro, si solo eres eso, vamos a ver, menos el 1% de la población mundial que tiene esos cuerpos esculturales, ya, a ver, has pisado caquita. Vamos a ser sinceros, ¿no? Porque si te pasas la vida comparándote y te crees que solo eres un cuerpo, te vas a matar a intentar ser perfecto. Es muy posible que no lo consigas, entre otras cosas, porque para gustos colores, y a lo mejor cuando has conseguido el contorno o la tableta de chocolate, te enamoras de alguien, conoces a alguien que precisamente la tableta de chocolate pues no le inspira mucho, ¿no? Con lo que, ¿qué vas a hacer? Hola, ¿qué tal? Soy un ser a la carta para el mundo. No puedes ser una persona a la carta para el mundo, ¿no? Y este es un tema importante, darnos cuenta de que no somos solo este pedazo de carne, porque nos comparamos mucho en dos cosas, en nuestro cuerpo y en lo que vamos consiguiendo, ¿no? Parece que somos este pedazo de cuerpo y lo que tenemos, ¿no? Y te comparas con los demás y te crees que
como el otro tiene un coche que corre más, que no sé, hay gente que le gustan mucho los coches, yo por ejemplo es una cosa que no miro, o tiene un puesto, cobra más, pues es más feliz que tú. Y eso tampoco tiene por qué ser así. Nadie, no sé cómo son los felizómetros, pero no sé cómo, no se puede, felizómetro como aparato que mide la felicidad, ¿no? Por tanto, la comparación no tiene ningún sentido, porque tú puedes vivir en la aldea más recóndita y cultivar lo que comes y ser muy feliz y estar en la cima del mundo, en un ático, en el barrio más exclusivo de la ciudad más exclusiva y estarte muriendo de asco, ¿no? O sea que no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa cuando nos comparamos? Tú antes hacías un matiz, David, que me parece muy interesante, que es cuando te comparas tú y no son los demás. Bueno, es que tu comparación viene de algo de la infancia en la que se te ha comparado con los demás, porque ahí todo esto viene de... Pues siempre lo estamos diciendo, esas creencias, esos programas mentales que llevamos instalados, porque si hay algo que hace muy bien nuestro cerebro, y esto lo hemos comentado muchas veces, es intentar que sobrevivamos, no que seamos felices precisamente. Y la información que nos hace llegar para que sobrevivamos es transmitirnos la idea de que este mundo es una selva. Y que para sobrevivir tienes que ser más fuerte, más rápido, más inteligente, tener más, conseguir más, ¿no? Os imagináis, ¿no? O sea, todo lo que nosotros aquí estamos diciendo que no es importante y que no tenemos que mirar desde nuestro punto de vista. ¿Qué pasa? Que, claro, en el fondo, dejar de compararte es darte cuenta de que la vocecilla que tienes ahí dentro, esos pensamientos de ataque, toda esa historia... no es la que te va a hacer feliz y no es a la que tienes que escuchar, ¿no? Es como conectar con la voz de la supervivencia o conectar con la voz de la paz interior, digamos, ¿no? Pues hay que, bueno, no me gustan los hay que ni los deberías, ¿no? Pero si tú quieres estar bien contigo, deberías dejar de compararte y conectarte con esa paz interior. Porque es que no tiene ningún sentido, porque es que es como una carrera en la que nunca conseguirás lo que quieres, porque ahora te comparas con esa persona, ha conseguido esto, yo voy a conseguir el doble, ¿no? Voy a conseguir el doble. Entonces llega otro, llegará, aunque luches mucho y te esfuerces mucho, llegará alguien que, yo qué sé, conseguirá el triple y tú no podrás conseguirlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar midiéndote por los demás? Todos somos distintos, todos tenemos talento, todos tenemos dones y son distintos en cada persona. Y es ahí donde debes encontrar pues lo que es tu valor, lo que puedes aportar a los demás, ¿no? Lo que puede convertirse en tu propósito. Y una de las cosas que les digo a las personas que, fijaos en la sociedad, la de personas que sufren porque se sienten distintas, ¿no? Y yo lo que siempre les digo, yo que he sido una persona que me he sentido muy distinta, y os voy a decir algo que no temo decirlo, ¿no? No me molesta decirlo. Yo me pasé mi infancia pensando, Dios mío, quiero ser normal, una vida normal, quiero ser normal. O sea, yo lo que quería era ser normal, porque me sentía rarísima, me sentía un perro verde, ¿no? Y lo que quería era ser normal. Bueno, para pasar desapercibida, para que me dejaran tranquila, para no ser la etiqueta, ¿no? Al final, todo el mundo es distinto. Incluso esas personas que se meten contigo por tus diferencias también lo son. Lo que pasa que no se han atrevido a vivirlas. No todo el mundo tiene la valentía suficiente como para ver sus diferencias y darse cuenta de lo que aportan y ponerlas a su servicio y al servicio de los demás, ¿no? Pero todo el mundo es distinto, ¿no? Y al mismo tiempo, fijaos qué incongruencia y qué risa y qué raro parece, todo el mundo es igual. O sea, todos somos muy iguales y al mismo tiempo todos somos muy distintos. Compararse no tiene ningún sentido y lo único que puedes hacer para gestionar es, primero, darte cuenta de que te estás comparando, perdonarte por estarte comparando, y ser consciente de ello, verlo, observarlo, mira, me estoy comparando con esa persona y claro, tiene el triple y yo tengo menos. ¿Eso me hace menos feliz? No lo sabemos. ¿Eso hace que yo no tenga valor? Bueno, es que estoy mirando hacia un lado y a lo mejor no estoy mirando hacia otro, ¿no?
para intentar paliar esto es tomar esa conciencia, darte cuenta de que te estás comparando porque tienes esas creencias que te hacen compararte, que necesitas pues conseguir más, unos parámetros que no te están beneficiando, y conocerte mejor, reconocerte, para ver cuál es tu valor, qué es lo que puedes aportar a los demás y cuál es bueno, eso que puede convertirse pues en tu propósito, ¿no? En tu misión, ¿no? Claro, bueno, esa persona, porque entonces cuando te compares con la otra persona pensarás, bueno, sí, es más alto y más guapo, también hay gustos, ¿eh? O sea, no todo el mundo le gustan de la misma forma a las personas y cada uno tiene su aquel, ¿no? Que diría mi abuela, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, bueno, pues tú tocas la guitarra y yo toco el bajo, o sea, tú bailas y yo canto. Yo escribo y tú, no sé, no se me ocurre, pero tú cocinas muy bien, ¿no? Es que es incomparable. ¿Qué es mejor, cocinar bien o escribir bien? No es comparable, no es comparable. Por tanto, de todo tiene que haber, ¿no? Y para eso estamos, para colaborar, ¿no? Y darse cuenta de que la historia que te cuenta tu cerebro, pues es inventada, ¿no? Te cuenta historias, ¿no? Eso lo explica muy bien Juan Pedro, que siempre dice, tu cerebro te cuenta historias, ¿no? Pero son historias de miedo y tú tienes que darte cuenta. O sea, fíjate, podríamos decir, no sé, Juan Pedro, que el cerebro se pasa la vida contándonos El Resplandor y tú tienes que hacer el esfuerzo de encontrar una versión, no Disney, no tampoco eso, pero para encontrar una versión de ti que te aporte más. Claro, sí. A ver, sabemos, ¿no? Que tenemos, esto lo dice la ciencia, ¿no? Tenemos la neurociencia, un cerebro intérprete, ¿no? Que es ese hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Que siempre está buscando una historia lo más plausible posible, coherente, pero no tiene por qué ser cierta. De hecho, no suele ser cierta casi nunca. Lo que pasa es que, claro, si tú te la crees, nosotros nos la creemos, nos identificamos con esa idea, pues claro, si surge desde dentro, ¿no? Pues poca gente se lo cuestiona, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos transmitir, ¿no? Desde la inteligencia emocional, poner esa conciencia, ¿no? Cada vez mayor en que esas historias que cuenta nuestro cerebro, nuestra mente, pues son solo opciones, ¿no? Como dice David del Rosario, ¿no? Creo que es. Pues son posibilidades, opciones, Sí. y a nosotros nos toca evaluar desde la conciencia, autoconsciencia, si eso realmente nos sirve, es útil o no es útil. Porque, claro, yo estaba pensando, es que es muy difícil no compararse porque tenemos esa tendencia desde pequeño, no es que sea algo innato, sino que es aprendido porque estaba pensando, es que nuestros padres ya empiezan a compararnos, ¿no? O sea, es como Mira fulanito. lo vamos viendo fuera hasta Ya que anda. lo interiorizamos, lo introyectamos, y entonces te dicen, o incluso te dicen, o tú eres como tu padre, ¿no? Como tu madre, ¿no? Sí. O como tu abuelo, míralo, si es que anda como su abuelo, dice las mismas cosas. O fíjate tú, a ver si aprendes como tu hermano, ¿no? O tu hermana, ¿no? Que Correcto. mira a tu hermana, y tú es un zángano que estás ahí. Y claro, empiezas a compararte, porque normalmente en las comparaciones sales perdiendo. Porque, a ver, yo Sí, estaba claro. pensando, hay una comparación positiva, en el sentido de, oye, yo me gustaría, esa otra persona ha conseguido o está donde a mí me gustaría estar, y voy a preguntarle qué ha hecho o qué puedo hacer, para ver qué puedo hacer yo, ¿no? Para acercarme, ¿no? Pero sin menospreciarme, esto que decía Mercé, ¿no? Sin salir, bueno, como, no para autoflagelarme, ¿no? Para decir lo miserioso que soy, ¿no? Y Ujú. lo desastre que yo soy, ¿no? Sino simplemente porque quiero avanzar en esa dirección. Eso sería una comparación positiva. Es decir, yo creo que es un tema de grados, ¿no? A ver, la comparación no está mal, siempre que no sea desproporcionada, tanto en negativo como en positivo, porque también hay gente que dice, "Oh, yo soy mejor que todos. A ver, o sea, es que en lo que se compare salen ganando. O sea, pero ¿no ves que también es desproporcionado? Que no se puede salir ganando en todo. Que decía Mercé, ¿no? Pues tú cocinas bien, yo dibujo y tú cocinas. No, yo también dibujo mejor que tú. Y yo canto mejor que tú y yo hago todo. Yo es que no sé si conocéis a alguien así, pero yo conozco a alguien que en todo sale ganando.
Entonces, claro, esto demuestra también pues, una autoestima deficitaria, ¿no? Cuando uno dice, no, no, yo soy mejor en todo. No, no. O sea, pero de esto no sabrás tú. De eso también. Saben de todo, ¿no? Entonces dicen, bueno, eso también es desproporcionado. Entonces, y por el otro lado también, por supuesto, que suele ser lo negativo, ¿no? Que yo siempre salgo perdiendo. Entonces parece que en las comparaciones, yo, claro, he aprendido a compararme, porque siempre me han comparado. Claro, tenemos que tener en cuenta que la educación que tenemos también nos lleva a eso, ¿no? En la escuela a competir. Y es compararse, a ver las notas, ¿no? ¿Tú qué has sacado? Mira este, este es el de la aula de la excelencia. ¿Y tú eres el aula de qué? ¿De los tontos? ¿O qué? No, no, aquí no sé. Solo se marca el aula de la excelencia. Ya, pero ¿y los demás entonces? ¿Qué son peores? Claro, estamos haciendo como grupos, ¿no? Entonces, el grupo de los listos, el de los mediocres, de los tontos, los malos estudiantes, los buenos estudiantes. O sea, la sociedad en general, es que es muy difícil no compararse. Entonces, dice, bueno, pues si no se puede, si es inevitable, pues ya está, he sacado el capítulo, ¿no? Aquí terminamos y ya está. Oye, falto yo, Juan Pedro, todavía no he dicho nada. Joder. No, pero yo ya me he comparado contigo y yo creo que tú tienes poco que decir, ya lo he dicho yo, y Mercé lo ha abordado, o sea que... Eso sí, estoy de acuerdo. Tú terminas el capítulo y chimpún. Bueno, entonces hablando un poco en serio, pues afortunadamente, oye, que hay un camino, ¿no? Y el camino es, pues el que decimos muchas veces, ¿no? Hacia adentro, hacia adentro. O sea, si te tienes que comparar con alguien, porque es inevitable, pues compárate contigo mismo, contigo misma, ¿no? Cómo voy evolucionando, cómo voy mejorando, porque si no va a ser muy difícil que no sufra. Casi Exacto. imposible, ¿no? Porque si me empiezo a comparar, claro, yo estoy donde estoy. Claro, dice, es que y ya por las historias que decíamos, ¿no? Mercé y del cerebro, es que siempre tu cerebro te va a decir que estás en un sitio malo. O sea, tendrías que estar ya mejor. Tendrías que estar ya consiguiendo aquello que quieres conseguir, allá donde quieres estar. Pero es falso. ¿Por qué crees que es eso, no? ¿De dónde viene esa Bueno, sensación de...? es un mecanismo de protección. De hecho, parece como que dice, bueno, entonces todo va a estar en contra nuestra, ¿no? Porque entonces, ¿para qué tenemos esa mente que habla, que cuenta historias? Bueno, el objetivo de esa historia es protegerte. Es que estés mejor, es cuidarte. Lo que pasa es que tiene una trampa y es que todo está basado en ideas, en me gustarías, en mejoras que llevan un tiempo quizá. ¿Vale? Algunas otras pueden ser más a corto plazo, pero otras pues son más a largo plazo. O en ideas de dónde tú tendrías que estar o qué tendrías que estar haciendo, pero que por en el otro capítulo creo que comentábamos que hay unas variables ocultas, ¿no? Que tú no controlas y entonces no basta con hacer una llamada de teléfono o con hacer una entrevista o con formarte en algo porque hay una serie de variables ocultas que tú no controlas. Entonces es un proceso y muchas partes de ese proceso no lo controlamos. Entonces se puede ir caminando, ¿no? En esa dirección a la que tú quieres ir, pero aceptando que ese camino, pues bueno, va a tener curvas, va a tener desvíos, va a aparecer personas por el camino que tú no esperabas. Para bien o para mal, nunca se sabe, ¿no? Creo que lo decías tú, David, en el último capítulo. Al final todo esto se entiende mirando hacia atrás, que lo decía Steve Jobs, ¿no? En la Universidad de Stanford. Cuando tú miras hacia atrás dices, ahora entiendo por qué me pasó eso, por qué tuve que hacer no sé qué antes de lo otro. Exacto. Entonces, pues eso, el camino es confiar, pero ya esto es de otro capítulo. No, pero vale también para sin duda. Sin duda. Bueno, pues eso sería un poco. Yo creo que el primer paso sería darte cuenta que te estás comparando, no pasa nada porque es natural compararse, porque lo hemos aprendido. No es, tendrás que evaluar si te estás comparando para bien o para mal o qué consecuencias tiene eso. Pero lo primero es darte cuenta y aceptar que te estás comparando. Y luego darte cuenta si eso te hace daño o te beneficia o qué está ocurriendo. ¿Y cómo sabes si te hace daño? Pues tenemos ese notificador que decíamos, ¿no? Que es la emoción. ¿Cómo te sientes? Si te da
que tú lo decías al principio, David, si sientes envidia, es un sentimiento como de pérdida, que tú has perdido aquello que tiene el otro, que ha logrado el otro y que tú no puedes conseguir, que te has quedado sin, ¿no? Que esto lo dice muy bien Mercé, ¿no? Que parece que está repartido los premios, ¿no? Y que ya el otro se ha llevado la cuota y tú te has quedado sin y resulta que no, que hay tarta para todos, ¿no? Entonces, bueno, son todo trampas mentales. En realidad es como eso, son trampas mentales y yo creo que es un juego en el que la clave está en darte cuenta que eso es una trampa mental y que puede ser una información útil. A veces hay pistas buenas, a veces hay pistas falsas y tú tienes como los escape rooms, esto que ahora están de moda, ¿no? Que hay pistas y tú tienes que ir descubriendo. Entonces, no te creas todo lo que aparece en tu cabeza, que igual son pistas falsas, ¿no? No sé. Exacto. No sé qué opina, David. Bueno, te dejo hablar, ¿eh? No Sí, hemos no, terminado no. el capítulo. No, tienes razón, ¿no? Me ha gustado esto del escape room, ¿no? Es una buena metáfora, ¿no? A veces hay pistas falsas y es lo que tú decías antes, ¿no? Que decía también David del Rosario, esas propuestas neuronales, ¿no? Que son, bueno, asociaciones de ideas que hace nuestro cerebro y que salen ahí, ¿no? A la pantalla de la mente y entonces el problema es que a veces no evaluamos si eso es cierto o no, si es verdad o no, o qué efecto tiene creerse eso para nuestra propia percepción de lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y yo estaba pensando, ¿por qué nos comparamos? ¿No? ¿Cuál es el, ¿no? Realmente por qué? ¿No? ¿Cuál es el motivo real de comparación? ¿Qué te aporta compararte? ¿A qué responde? ¿A qué pregunta responde compararte? Y para mí responde a una pregunta muy que nos hemos hecho todos siempre, ¿no? Que es, ¿voy bien? ¿Cómo voy? ¿Voy bien o cómo voy? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, claro, para responder a esta pregunta necesitas referencias. ¿Qué es ir bien? No sé, en el amor, ¿qué es ir bien? Ah, pues mira, esta pareja es mi modelo de pareja que va bien. Y en el trabajo, este sí, el gran triunfador, ¿verdad? Correcto, sí, este sería. Y en cuanto al cuerpo, pues esta chica es genial y me gustaría ser como ella, ¿no? Que me gustaría tener ese cuerpo, ¿no? Es decir, fíjate que te comparas, ¿no? Con referentes, o sea, necesitas una referencia para tú saber si estás bien. Entonces, o eliminas esta forma de pensar, que significa necesitar saber si vas bien, o te vas a comparar de forma automática y de forma que no hay otra posibilidad que no lo hagas. Es decir, que lo vas a hacer sí o sí. Es decir, no puedes no compararte si no te quitas de en medio la necesidad de saber si vas bien. Este es el punto. Entonces, ¿se puede vivir sin saber si vas bien? Sí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Creo que necesitas, o sea, para deshacerte de esa idea de si vas bien o no, necesitas saber quién eres. Y no me refiero al personaje, no me refiero a David y el chico de las gafas y la barba, no me refiero a eso. Me refiero a qué eres en esencia, ¿no? ¿Qué realmente, qué eres? ¿No? Y esas preguntas existenciales. ¿De dónde sales? ¿No? ¿Qué eres exactamente? ¿Cuál es tu esencia? Y claro, eso es la pregunta que nadie se quiere hacer. Es una pregunta que está ahí escondida, ¿no? Y entonces generamos otras preguntas para no tener que responder a esta, ¿no? ¿Quién eres? No sé, pero ¿voy bien o no? ¿Sabes? Y ahí has caído. Fíjate cómo ahí has caído. Has caído ahí de lleno. Has caído de lleno. Y entonces entramos en las comparaciones. Te has ido a ese patrón de pensamiento de si voy bien, en lugar del patrón de pensamiento de quién soy. O qué soy, ¿no? O qué soy en esencia. Entonces, yo siempre digo que para mí el compararse, jugar al juego de las comparaciones, es como que tú vas a visitar a la cárcel, ¿no? Tú vas a la cárcel y dices, voy de visita, ¿no? Voy de visita a la cárcel, entonces llamo a la puerta, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Tienen alguna celda libre? ¿Sí?
Sí, mira, aquí en la planta 2. Bien, vas a la planta 2, ves ahí que hay una celda vacía, la puerta está abierta, efectivamente, y las llaves están colgadas fuera, en un clavito. Entonces, dices, pues voy a coger las llaves. Coges las llaves, te metes dentro de la celda, te cierras, ¿no? Sacas la mano por fuera, te cierras, estás encerrado en la celda y te pones las llaves en el bolsillo. Y dices, vaya, estoy aquí encerrado. ¿Sí? Es decir, tú mismo te has metido en una cárcel que es la cárcel de la comparación. Pero te lo has hecho tú. Y luego dices, no, es que la sociedad, es que claro. Pero te has metido tú en la cárcel. ¿En qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento tú has decidido ir a la cárcel, entrar y encerrarte? En el momento en el que has comprado la idea de que necesitas saber si vas bien. Como si hubiese una necesidad de ir bien. La gente dice, ¿no? Cuando yo planteo esto, mucha gente me pregunta, no, es que, claro, si no sabes que vas bien, ¿para qué vives? ¿No? ¿Qué sentido tiene la vida si no? Entonces, a la vida se le ha dado el sentido, lo decía muy bien antes Mercé, de conseguir algo, ¿no? Sobre todo del logro. A ver, ¿tú qué has logrado en la vida, muchacho? ¿Tú qué has logrado? ¿Qué es lo que has logrado? En lugar de utilizar la vida para saber quién eres o qué eres o cuál es esa esencia, ¿no? Y ahí tenemos como dos vías. O usamos la vida para saber qué somos o usamos la vida para los logros. ¿La mayoría de la gente dónde vive? Pues en los logros, ¿no? Esa idea para evitar tenerte que enfrentar a quién eres, a qué eres, pues escogemos el hasta dónde he llegado. No vaya a ser que tenga que meterme dentro de esa idea, ¿no? De esas ideas. David, en esto que dices de para ver si vas bien, también es una trampa, porque si vas bien en referencia a con quien te comparas, ¿no? Pero claro, aunque estés mejor que ese otro, tampoco significa que vayas bien, ¿no? Porque el otro a saber cómo está, ¿no? Bueno, exacto. O sea, dentro de esa misma trampa, que la pregunta en sí ya es una pregunta trampa, si entramos dentro de ella, como me invitas a hacer, pues efectivamente aquí ya tenemos que comprar una idea base de cuál es la referencia correcta, ¿no? Empiezo a buscar referencias y cuál es la referencia correcta. Y esa referencia correcta se basa en tu propio sistema de creencias de lo que crees que es correcto. Y eso se basa, pues como decíais antes, en la infancia, en cuáles han sido mis modelos, mis padres, ¿no? Las personas que yo he adoptado como ídolos, ¿no? O también puede ser que sean los gurús de turno, ¿no? De hecho, ahora estamos en una etapa o en una época donde en realidad hay una corriente que dice que los gurús no tienen sentido, ¿no? Que tú tienes que ser tu propio mentor, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es decir, que tienes que hacer un proceso de autodescubrimiento que no te pueden dar pistas, pero que tienes que hacer tú. O sea, que no se puede delegar, digamos, ¿no? Y ahí quería entrar en otra, precisamente con esta palabra, delegar, con otra cuestión. Y es que cuántas veces, cuando nos comparamos, estamos delegando nuestro valor en la opinión de los demás o incluso en los hechos de los demás. Si los demás me imitan, es que voy bien. Si los demás me felicitan, es que voy bien. Si los demás me desprecian, es que voy mal. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Vais bien o cómo vais? Vamos. Ahora, mira, estaba pensando, David, esto que decías, si hago lo que los demás, si los demás me imitan, claro, mira, yo me acuerdo una vez estaba en una reunión y yo pensaba distinto. Esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo era la que decía, ay, pues no, ¿no? Pero bueno, me preguntaban opiniones. Y me acuerdo una vez que estaba en una reunión y había como 10 personas y las 10 personas pensaban una cosa y yo pensaba otra, legítimamente tal. Y entonces me acuerdo que alguien me dijo, es evidente que estás equivocada porque somos mayoría, ¿no? Claro. Entonces yo les dije, no, digo, porque si hay 10 personas persiguiendo a otra para matarla por el color de su piel, es evidente que el que tiene la razón es el que va corriendo, ¿no? Por tanto, la mayoría no os da... fíjate, y me he acordado porque la mayoría no... Lo de la razón ya es tan relativo, pero bueno, quiero decir que está claro que el que corre para salvar su vida y la única cosa que ha hecho es tener un color de piel distinto,
tiene todo el derecho a permanecer vivo, ¿no? Y los demás pues tienen otra opinión. Fíjate en esto que tú decías antes, ¿te comparas en base a qué? ¿No? O sea, aquello de, me comparo, mando bien, me comparo con Hitler, mandaba, por ejemplo, pero otras cualidades, pues no, estamos jugando, pero no están... ¿Con quién me comparo, no? Y aparte, fíjate, nos comparamos con la imagen externa que tiene con la marca personal que difunde esa persona, que es fantástico y maravilloso, pero a lo mejor llega a su casa y es aquello de... A mí me ha pasado, mira, os voy a contar una cosa. Yo, sabéis que he trabajado de periodista mucho tiempo y una vez, bueno, nunca lo viví tanto como esa vez. Vino una persona bastante conocida, y bueno, hacíamos una mesa de debate y había una primera parte con una entrevista con una persona muy conocida. Bueno, entró, se sentó, ay, no sé qué, vamos a tardar mucho, bueno, el programa es de tal hora a tal hora, ¿no lo podemos hacer antes? No, no lo podemos hacer antes. Es evidente que si el programa empieza a esta hora, no podemos adelantarlo media hora porque a usted no le vaya bien, no hubiera venido, ¿no? Bueno, esto no sé qué, impertinencias, venía la maquilladora a arreglarla, le decía, ahora me vas a poner esto, sí, tranquila, no es nada, son polvos compactos, tranquila, no es Antrax, ¿no? Bueno, un nivel de menosprecio a la gente de la mesa. El resto de invitados, que también eran personas conocidas, estaban así, ¿no? Claro, una persona que mucha gente seguro que la ve y dice, ay, esta persona me anima, esta persona me parece fantástica, esta persona pues es no mi gurú, ¿no? Pero es mi referente, ¿no? Bueno, pues todo el rato estuvo así. Al final hubo un momento, imaginaos, en el que yo me la quedé mirando y le dije, mira, digo, hacemos una cosa, si quieres irte, faltan 5 minutos, si quieres irte, me parece fantástico, no quiero que estés aquí incómoda. Sácate el micro, lo dejas todo, nos das tiempo para arreglar la mesa y te vas. Si te quedas, cállate, por favor. Porque no, te pido que, por respeto a los invitados y a mí y al personal que está trabajando, dejes esa actitud, pero te puedes ir, ¿no? Bueno, pues imaginaos, todo esto, sí, porque no sé qué, no sé cuántos, cámara, conectamos, de repente, hola, buenas noches, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Claro, es que el esfuerzo que tuve que hacer yo para que no se me cayeran al suelo todo, ¿no? Muchas gracias, nosotros encantados de que estés aquí, claro. Y lo digo porque esa persona, no diré quién es, puede ser un referente para muchas personas. Y al final es un referente de que tiene todo mi respeto como ser humano, de hipocresía, de estar incómoda en un sitio, ¿sabes? O sea que cuidado con quien nos comparamos, porque a lo mejor nos pensamos que nos evaluamos para abajo y resulta que nosotros estamos mejor, no mejor, a lo mejor somos más coherentes con nosotros mismos, ¿no? Ese es el tema, la coherencia es muy importante. Mirad, el problema que teníamos, y esto lo ha dicho Juan Pedro, empieza en la infancia. Bueno, es que en la infancia te vas a una clase, hay un señor que intentando ayudarte te suelta un montón de fechas y tal, luego te las preguntan y te califican en base a una nota porque recuerdas que en 1492 pues hubo un señor que se llama Colón que llegó a América cuando buscaba la India, ¿no? Claro, y esto define de ti lo inteligente que eres, se supone, ¿no? Por suerte llegó la inteligencia emocional y nos dimos cuenta y tal. Pero es que te están todo el rato calificando, ¿no? Te están todo el rato... Este es el esquema. Al fin y al cabo, y hoy lo hablaba con alguien, me decía, la crisis de los 40. ¿Sabes qué es la crisis de los 40? Es la crisis de una persona que lleva 40 años aferrándose a este modelo terrible y un día se despierta y dice, no puedo más, tiene que haber algo más, tiene que haber otro modo, porque no lo aguanto, ¿no? Entonces empieza a hacer esas cosas raras hasta que al final hace ese proceso y se encuentra a sí mismo y deja de compararse con el mundo. Deja de creerse ese programa que lleva instalado ese sistema de creencias, empieza a cuestionarse si vale la pena seguir comparándose, si vale la pena ese estándar, si vale la pena perseguir la zanahoria, ¿no? Al mismo tiempo. Y eso, y hoy también lo hablaba, eso da miedo porque en el camino interior
en el camino interior, cuando te despojas un poco y sueltas un poco esa culpa, que es la culpa inconsciente que te hace compararte para querer lograr, para ser mejor, que te genera ese miedo, ¿no? Porque la culpa genera miedo. Cuando empiezas a soltar todo esto, hay un momento en el que te das cuenta que te has definido en base a tus miedos y tu culpa, ¿no? Ujú. Que te has pensado que tú eras ese personaje que se construyó a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, la persona súper servicial porque quiere destacar poco, ser invisible, el niño bueno, ¿no? Yo soy el niño bueno. Ay, pues yo soy la tía peleona, ¿no? Por ejemplo, yo soy la guerrera, ¿no? Porque, claro, me he sentido menospreciada, me siento muy culpable, tengo mucho miedo, pues os vais a enterar, ahora os vais a enterar, ¿no? De mí. Bueno, hay muchos personajes, ¿no? Y de repente, cuando te despojas de eso, te das cuenta que no eres todas esas etiquetas. Y entonces dices, ¿y yo quién soy? ¿No? Y es Ahí una está. crisis de identidad. Ahí es está. donde quería llegar. Querías tú llegar. ¿Quién soy yo si no soy el personaje que me inventé para superar mis miedos y mis culpas y que el mundo, o sea, es que, oye, es que ahora ¿qué hago? Es que ahora me voy a tener que cambiar los perfiles de las redes sociales porque ya no soy la peleona. La bio, ¿no? Ya no La bio. Claro, ahora me voy a tener que cambiar la bio porque ahí hay gente que pone el lucha, imagínate, y con esto acabo. Imagínate que eres, y lo digo con todo mi respeto, soldado. Se acaban las guerras. ¿Qué eres? ¿No? Con todo mi respeto, en esas bios de luchando constantemente por no sé qué. Vale, lo consigues. Hola, ahora. Claro, si tú estás luchando constantemente para algo y te defines como luchador, si lo consigues, se te ha acabado el rollo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu identidad? No, yo soy luchador. ¿Y por qué luchas? No, es que ya lo conseguí, pero claro, me he quedado ahí porque como marca queda bien, ¿no? Claro, hay como una crisis de identidad, ¿no? Porque en el fondo creo que lo sabemos. En el fondo, tú a veces no soltamos ese miedo, esa culpa, no soltamos esa comparación. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que si lo soltamos, el dolor que sentimos es tremendo porque tenemos que volvernos a construir, y esta vez desde una base más sólida, no desde la base de no sirvo, no llego, no soy suficiente, no hago suficiente, ¿no? Conocerte y empezar de nuevo, ¿no? Es como... Bueno, es como si me adelgazo no me cabrá la ropa del armario, ¿no? Bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Es un poco lo mismo. ¿Cambio de armario o decido no cambiar yo? ¿No? Es un poco... tiene que ver con la identidad. Hemos definido nuestra identidad como seres humanos en base a lo que nos duele, en base a la culpa, en base al miedo. Y cuando llega un momento en el que ya no soportas eso y te despojas de eso, no sabes quién eres. No sé, y da miedo, yo he sentido eso y hay un momento en el que dices, ¡oh, me estoy muriendo, ¿no? No existo, voy a desaparecer, ¿no? Porque, ostras, es que yo era la mujer guerrera y si no soy la mujer guerrera, ¿qué digo cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál es mi valor? ¿Por qué le voy a gustar a alguien si no guerreo, ¿no? No sé si os ha pasado esto. Sí, pero bueno, yo creo que es bastante común, ¿no? Y en este punto mucha gente siente este miedo y dice, ¿sabes qué? Voy a continuar comparándome. No, era una broma, no, vuelvo, ¿no? Vuelvo al esquema antiguo. Así es. No sé qué os parece. Sí, yo estaba acordándome ahora que en psicología social, pues hay una teoría, de hecho se llama así, de la comparación social, ¿no? De psicólogo de Festinger, creo que es, el de la disonancia cognitiva. Y entonces, bueno, dice claro que hay distintos objetivos. Una sería esa la autoevaluación, ¿no? Que comentábamos. Pero también, pues nos comparamos también en situaciones, a ver, que no todo es malo, que nos comparamos en situaciones de ansiedad, como cuando tienes una enfermedad grave, por ejemplo, y te comparas, hablas con otros, oye, ¿a ti cómo te ha ido? Y cómo, ¿sabes? Y a mí no me ha, pues yo he evolucionado así, mi tratamiento ha sido así, ¿no? Y entonces te estás comparando cuando estás en una situación que no sabes qué va a pasar, ¿no? Que no ocurre, no tienes no tienes la información de qué te va a pasar, estás como perdido, ¿no? Perdida, y entonces
el que te digan los demás cómo les ha ido, pues tú parece que eso te... Si les ha ido bien o no les ha ido muy mal, parece que eso te reconforta, ¿no? De alguna manera. Eh, y también, por ejemplo, para, bueno, pues cuando estamos hablando de las opiniones, ¿no? Que también sería una forma de autoevaluación, ¿no? Sería cuando, yo opino esto, pero bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué opinas, no, David? A ver, David, ¿qué opina? Y si David me opina como yo, entonces digo, pues voy bien, ¿no? Que lo decíamos, ¿no? Al principio. Pero sí, siempre es una autoevaluación. Entonces, el problema Sí, está ahí, ¿no? Y yo creo que es esa, bueno, saber quién eres, que decíamos, ¿no? Pero es consciencia al final, es darte cuenta que dónde tienes tu atención, si está ahí perdida en el ego, que es esta mente condicionada, que te cuenta historias, que te dice, pregúntale a no sé quién, mira a ver cómo, con quién te comparas. También a veces sirve de protección para compararte con alguien que está peor. Y entonces dices, bueno, pues no estoy tan mal, oye, ¿no? Y es una protección a la autoestima, ¿no? También. que es mal de muchos, ¿no? ¿Cómo Co- es? Sí. Consuelo de... Claro, tú ves o te vas a pocos. comprar, ¿no? Al supermercado y ves en la puerta a alguien que está pidiendo limosna y dices, bueno, pues mira, pobrecito, ¿no? Le voy a, mira, este está peor que yo, ¿no? Y entonces, claro, siempre estás ahí en esa comparación, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Pero claro, insistimos, es una trampa, porque o te das cuenta de quién eres tú y dejas de... A ver, no es que dejes de compararte. O sea, esa tendencia automática del ego, del piloto automático que llamamos, va a tender, tiene esa predisposición, tiene ese impulso y va a seguir tratando de compararse. La clave está en darte cuenta y no dejar que las consecuencias de la comparación, o es más, no llegar ni incluso a dejar que haga la comparación. O sea, la tendencia a la comparación va a ocurrir. O por lo menos, bueno, no sé si vosotros, pero a mí mi tendencia también es a compararme. La clave está en darme cuenta antes de que la comparación se termine de hacer o que las consecuencias de la comparación me impacten de forma emocionalmente negativa, ya sea con tristeza, con rabia, envidia, con lo que sea, ¿no? O culpa, que decíamos, ¿no? Pues claro, yo ya tendría que estar ahí, ¿no? Yo ya tendría... Esa es la trampa, esa es la trampa. Y la clave es darte cuenta lo antes posible. Porque claro, estar consciente las 24 horas del día, esto ya es pues, la iluminación, ¿no? Y estar iluminados. A mí me gusta jugar, ¿sabéis? Decir que es tener luces. Al final la conciencia es encender luces en la conciencia, en la mente. Tener luces. Es tener luces. ¿Qué luces tienes tú? Porque si vas a oscuras, pues ya está, el porrazo está asegurado. Si tú vas en una habitación a oscuras, el porrazo está asegurado. Si tú te dejas guiar por el ego, que es ciego, si tú te dejas guiar por un ciego, ¿a dónde vas a ir? A barranco, al porrazo. Al pozo. Pues esa es la clave. Es que al final yo creo que hay que tomárselo un poco con humor. Porque si no relativizas, te pones serio, solemne, y dices, no, no, que esto es muy serio, que ¿dónde va? No, 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 que yo tengo que ir por aquí, y déjate de tonterías, y ya te pones serio, solemne, al barranco vas. Porque hay gente solemne en bañador en la playa y no se ha quitado la solemnidad para bañarse y va en bañador por la playa, parece que va con el traje de trabajar y la corbata. Entonces, deja de ser tan serio y tan solemne, deja de tomarte en serio, fíjate, que igual a alguien le chirría esto. Déjate de tomarte en serio, tan en serio, tus comparaciones, tus situaciones, deja de tomártelo tan en serio y relativiza, porque será cuando podrás empezar a vislumbrar que eso es falso, que son historias, que es cuando tú empiezas a dudar sobre lo que aparece en tu cabeza, estás encendiendo luces. Le has dado un interruptor y has encendido una bombilla, una bombillica, aunque sea pequeña. Un LED. Pero ya tienes un LED, ya tienes algo, porque en el momento que encendemos una luz, hay menos oscuridad, ¿no? Y ese es el ego, es que el ego, esa es la oscuridad famosa, si es que no, la iluminación no es irte al Tíbet allí 6 meses o 6 años, ¿no? A lo mejor a veces hace falta irse al Tíbet 6 años para darte cuenta de que no hacía falta irte al Tíbet, ¿no? Pero la iluminación es esa, estás aquí ahora en tu casa y dices, ahí va,
pues si me he dado cuenta que esto es una historia que me cuento, si esto es falso, si lo que yo creo que del otro, de la otra, es una idealización. O sea, una caramelización, que me gusta decir. Has cogido la idea, la has puesto azúcar, la has puesto ahí muy bonita, muy agradable, y te la has creído. Y es falso, porque toda... Como decía Mercé, la idea que tú tengas sobre otro, pues bueno, pues está idealizada, pero además ese otro no es perfecto. Fíjate, no sé quién sería esa que decía Mercé, pero... no, y ni quiero saberlo, pero... bueno, sí, luego lo preguntamos. Porque Luego el os ego lo tiene cuento, hay más curiosidad. de una. En privado, Hay en más privado. de una, más de una. Pero quiero decir que siempre la idea del otro va a salir ganando, o a no ser que tú quieras protegerte, ¿no? En esa comparación de estoy mejor que el otro. Pero normalmente va a ser siempre que el otro está mejor que tú. Míralo, tú ves al vecino y dices, míralo, qué bien vive. Joder, si yo estuviera así, fíjate tú, qué tío más feliz. Qué bien, ya me gustaría a mí estar... ¿Y tú qué sabes si por la noche duerme esa persona? Igual tiene más preocupaciones que tú. Vete tú a saber. Si es que no sabemos nada del otro. Y el otro, ¿y tú qué piensas, David? Y David me dice, sí, yo pienso lo mismo. ¿Y ves? Voy bien. Pero a lo mejor David está equivocado. Y está ciego también, como yo. Adivina dónde vamos a ir David y yo ciegos. Al barranco. A Barranco. Bueno, David, pues guíanos un Yo poquito. os vendré a sacar, tranquilos. Pues danos luz, David. Danos luz. Enciende las luces. Bueno, yo quería plantear otra cuestión, ¿no? Que no hemos hablado, que es cuando, claro, tú te comparas con los demás, y bueno, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? De compararse con los demás. Pero entonces, ¿qué pasa con el compararse con uno mismo, ¿no? Porque entonces la gente dice, vale, no me comparo con los demás, pero compararse con uno mismo es bueno, porque claro, yo, ¿no? Compararse con uno mismo es una trampa. Es una trampa también. ¿Por qué? Porque cuando te comparas contigo mismo, primero, te comparas con un recuerdo de ti mismo. Ese recuerdo, como ya sabemos, es una construcción que hace el cerebro. Es decir, las cosas que vivimos son muy sesgadas, ¿no? Porque, es decir, nuestro cerebro construye una realidad recordada que muchas veces no es lo mismo que lo que, bueno, no, casi nunca es lo mismo que lo que pasó. Tiene colores, sí, parecidos, pero no es exactamente lo que pasó. La prueba de esto es que dos personas que han vivido el mismo suceso lo recuerdan distinto muchas veces, ¿no? Porque cada uno se ha fijado en una cosa, ¿no? Cada uno ha percibido en una cosa, cada uno ha interpretado en base a sus propias creencias, su sistema de creencias, con lo cual tus propios recuerdos no son del todo claros. Entonces, al final, si tú te comparas contigo mismo del pasado, estás buscando la referencia en tu presente, ¿no? Es decir, la referencia, es decir, yo me comparo, ostras, qué mal que estaba antes y qué bien estoy ahora. Puede ser, o al revés, qué mal estoy ahora y qué bien estaba antes. Pero al final esa comparación vuelve a ser la misma idea. Es una evaluación. ¿Voy bien en base a lo que era antes o en base a lo que debería de ser en el futuro? Entonces aquí entra el concepto del tiempo. Y esa, claro, cuando te comparas contigo mismo, estoy jugando con el concepto del tiempo. Entonces, en el concepto, con ese concepto del tiempo, al final no es muy diferente compararse con otras personas que compararte con el tiempo. ¿Por qué? Porque ambas cosas están fuera de tu alcance. Tú no puedes ir al pasado o al futuro, de momento, ¿no? No hay una máquina del tiempo. Y tampoco puedes vivir la vida de los demás, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido compararse con los demás y no tiene sentido compararse contigo mismo. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, ya no tiene sentido nada, ¿no? Ahora sí, vamos a terminar el capítulo porque ya no tiene sentido. No, el punto está en vivir el presente. Es verdad que esto se dice mucho, ¿no? Y a veces no se entiende bien. ¿Qué significa vivir el presente? Significa, pues, no creerte mucho tus expectativas sobre cómo debería de ser. En el presente no hay comparación posible. Fíjate en esto. En el presente no hay comparación posible. Sobre todo cuando te refieres a ti mismo, ¿no?
porque como es solo un instante de tiempo, no puedes compararlo con otro instante de tiempo. Es decir, no tendría sentido. Entonces, en el presente, todo es nuevo, todo es fresco, entonces no hay comparación. ¿Esto es? ¿Qué es? Porque mientras lo estás descubriendo, ya tu cabeza, tu mente ya no tiene tiempo de comparar con otra cosa. Porque si no se pierde la vivencia del presente. Es como tan rápido que o vives o te comparas, pero no puedes hacer las dos cosas. Entonces, cuando te estás comparando con una idea tuya de cómo son los demás o con un recuerdo tuyo de cómo eras antes o con una proyección tuya de cómo serás de aquí a unos años, ¿no? En el caso del futuro. Entonces, fíjate que al final la comparación en sí no tiene sentido, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, no tiene sentido ni contigo mismo ni con los demás. No tiene sentido. Porque busca una evaluación que no sirve. No sirve. No sirve porque no hay un lugar donde llegar. No hay una. ¿Qué tienes que conseguir, qué tienes que conseguir en tu vida? Esto, esto, esto. Esa idea es falsa. O sea, es una película que te cuentas. No, pues yo creo que tengo que llegar a esto. Vale. Y eso te hace sufrir. Esa manera de pensar en que hay que conseguir no sé qué cosas en la vida te lleva al sufrimiento. Lo bueno es que tú puedes verlo. Cuando tú te comparas con otras personas y sufres por ello, puedes ver que efectivamente estás sufriendo debido a esa comparación. Y la comparación te sirve, o las emociones que se generan de esa comparación te sirve para darte cuenta que hay una creencia que revisar, que es la creencia de que debería de haber llegado a este sitio o a esta parte, ¿no? Al final, insisto, para mí todo se centra en esta pregunta de perder un poco la necesidad de saber si voy bien o no. Y simplemente vivir. Lo que pasa es que hay un personaje, ¿no? Hay una dialéctica, ¿no? Que es el ego. Y este ego no soporta eso. El ego no soporta eso, porque si no es lo que decía muy bien Mercé. El ego teme desaparecer. Ese personaje que nos hemos creado, esa película, teme desaparecer. Entonces, si yo dejo de preguntarme si voy bien, el ego se siente incómodo. Dice, no, esa pregunta tiene que estar porque si no, ¿de qué sirve este personaje que yo me he creado? ¿De qué sirve? Y entonces ahí te das cuenta que no sirve de nada ese personaje. Y eso el ego no lo soporta. Entonces lo que hace es que desvía la atención creando pensamientos neuronales, ideas que me recuerden que me debo de comparar. No vaya a ser que un día me pregunte quién soy, ¿no? Así que, bueno, así es como yo lo veo. No me hagáis caso, siempre lo digo. Evaluar si estas ideas tienen sentido para vosotros, siempre lo comentamos. Y si os parece, chicos, para terminar el capítulo, pues alguna última idea, algún tip, algún consejo para la gente que se compara mucho, ¿qué podemos decirles? Bueno, es que ser conscientes, ¿no es lo que decíamos? No agobiarse con el hecho de me estoy comparando, sino me estoy comparando, me doy cuenta, me observo, ¿para qué me estoy comparando? Eso que decimos siempre, ¿no? Y, es decir, me estoy comparando con esa persona ¿en qué? Porque siempre hay una faceta, ¿no? Y esa faceta en la que te comparas es en la que tienes que hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ay, pues mira, ay, esta persona, mira cómo su pareja cómo la trata y a mí no y tal. A lo mejor no es que te guste su vida más, es que no te gusta la tuya, ¿no? Y tú decías algo, David, que pienso que es interesante. Fijaos que la comparación es una huida del presente, ¿no? Es una no Exacto. aceptación del presente. Eso es. Por tanto, aceptar, ¿no? Aquello que nos gusta tampoco, que es aceptar, lo recordamos, no significa que tenga que gustarte, sino que asumes que las cosas son como son, que es muy posible que no puedas cambiar nada, a lo mejor puedes cambiar algo, lo que esté en tu mano, pero que recordemos no cambiamos el mundo, ¿no? No cambiamos el mundo y el mundo es así. Por tanto, eh, lo hemos dicho muchas veces, cuando algo te molesta es casi mejor no huir de ello y aceptarlo y vivirlo y sentirlo y darte cuenta de... Fijaos que el tema importante de todo esto no es solamente me comparo con esa otra persona que está mejor, sino es lo que tú te estás contando en esta comparación, es decir,
ella es maravillosa, yo soy un truño. O sea, el mensaje que nos está haciendo daño es: yo no soy suficiente, yo no merezco igual esto, yo no lo tengo, yo no lo voy a conseguir. O sea, ese mensaje de insuficiencia y de no merecimiento, a partir del cual partes para generar la comparación, es el que te está haciendo daño, ¿no? Y nos está indicando el camino de hacia dónde tenemos que ir, que es a ir a cuestionarnos eso, a buscar esas creencias, a tirar a la basura lo que no haga falta, y entonces pues ya no hace falta comparar. Y luego pues esto que decíamos, ¿no? Que realmente a veces nos comparamos con personas, pensamos que están mucho mejor y viven verdaderos infiernos, y tú no lo sabes, ¿no? A lo mejor el mismo que tú, pero cuando indagas en las vidas de las personas, te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Por tanto, aparte, si ya tenemos suficiente con mirarnos a nosotros, ¿cómo vamos a estar mirando a los demás? Por tanto, mirarse dentro, esa es la idea, y aceptar, porque seguramente esto es una huida. Sí, coincido plenamente, Mercé, contigo. Yo diría que a nivel individual, por ejemplo, yo propondría un ejercicio, ¿no? A nivel individual, que cada vez que te pilles comparándote, que lo sabrás por cómo te sientes, ¿no? Que lo escribas. Me he comparado con no sé qué, que es un diario, ¿no? Es tuyo, no lo tiene que ver nadie, solo tú. Pues nada, me he comparado con esto y con quién o con no sé quién o lo que sea, la comparación que hayas hecho y cómo te has sentido, y anótalo. Y hazlo durante 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Y cuando lo revises, es como más consciente es uno cuando tiene una lista y dice: "Ahí va, pues si me he comparado, no sé, 25 veces, 30 veces con..." Y además se repiten, ¿no? Y siempre lo que hay detrás es, pues eso, pues algo perdiendo, ¿no? O se me he hecho una autoevaluación negativa, o qué ha pasado, ¿no? Por detrás. Y luego ya, si quieres, bueno, pues trabaja la matriz emocional, ¿no? Para saber qué creencias hay detrás de todo ello. Y luego a nivel organizacional, que no hemos hablado de las empresas, pero en las empresas yo lo que diría es que generar una cultura de no comparación. Es decir, cuando la gente se compara entre sí, la atención, como estamos diciendo, se va a otro sitio y baja la productividad. Entonces no es bueno Así que la es. gente se esté comparando, porque además se generan conflictos, ¿no? Y envidias y todo esto. Entonces hay que eliminarlo, ¿no? Procurar que la gente no se compare. ¿Y cómo se hace eso? Porque los mandos intermedios y los directivos son los que tienen los primeros que no deben comparar a los trabajadores, a sus equipos. Y cuando vean que alguien se compara, neutralizar la comparación, ¿no? Porque todos tienen talento, todos contribuyen, todos aportan, y si están allí es por algo, ¿no? Si están en la empresa es por algo, si no, ¿qué hacen allí, ¿no? Y ese sería un poco lo que yo propondría, ¿no? Pues, Juan Pedro, estaba pensando qué daño hacen los rankings, ¿no? En las Sí. empresas, ¿no? El empleado del mes, ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas hacen mucho daño. Claro, porque es un premio para unos y un castigo para otros. Y es una comparación. Yo soy peor, yo estoy en la cola. Incluso los que están en los últimos puestos dicen: bueno, total, ¿para qué me voy a esforzar Claro, si no voy a subir? Entonces, claro, claro. es un arma de doble filo. Cuidado con los rankings. Muy bien, muy bien. Incluso hay managers, ¿no? Que dicen, no, yo les comparo porque así se motivan. Así se motivan y eso es tremendo. Claro, porque, claro, promueven la competición para Ujú. que crezcan, pero esto es un arma a doble filo, porque la competición puede llegar a generar canibalismo laboral, ¿eh? Y entonces ya querer solo el premio. Y ya ponerse la zancadilla, tener malas relaciones, y eso al final tiene consecuencias peores que lo que se buscaba, ¿no? Que era que la gente crezca. Para eso hay que estimular la mejora personal y profesional de cada uno, sin competiciones, ¿no? Que cada Ujú. uno crezca en la medida que pueda, que quiera, ¿no? Es que hay gente que piensa que desde la cooperación los resultados no son tan buenos como desde la competición, ¿no?
Claro, pero hay que... sí, pero es que es eso, muy peligroso porque hay que competir, sí que está bien competir, pero externamente, o sea, saludablemente con otras empresas. Y lo que hay que hacer es competir como equipos, colaborar como equipo para competir como organización, para ser los mejores, porque a nivel individual es poca cosa, ¿no? Aportamos mucho, pero es poca cosa comparado con lo que surge de la colaboración, que surge, bueno, un talento multiplicado, ¿no? Y ahí es donde se debe competir, en colaborar como equipo para que como organización salga un talento, bueno, único, ¿no? Único, que puede competir en el mercado, ¿no? Pero por competir por ofrecer un servicio, un producto o servicio de mucha calidad y que solucione problemas y que ayude a la gente. Y eso suele tener premio, no está garantizado como decimos, ¿no? Pero suele aumentar las probabilidades. De hecho, nosotros hemos hecho esto aquí en Conversaciones Emocionales, ¿no? Porque como colaborando, los tres, pues lo que resulta no seríamos capaces de hacerlo a nivel individual. Así es, muy bien. Buena metáfora esta, ¿no? Genial, chicos. Pues bueno, llegamos al final del capítulo. No sé si este capítulo es mejor o peor que el último. Ahí sí que esa comparación no está clara. Aquí. No sé yo si... Pero nos da igual, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo, vivimos el presente. Y sí que para mí el consejo más importante en realidad es ya no deja de compararte, lo decíais muy bien antes, ya no es deja de compararte, ¿no? Sino cuando te compares, obsérvalo. Y creo que me ha gustado mucho, Juan Pedro, el diario de las comparaciones. Me ha gustado que lleves un poco un listado para que te des cuenta de esas comparaciones que haces y seguramente cuando lo leas de aquí unos años o unos meses incluso, te des cuenta de lo ridículo que es compararte con otra persona, que tiene otras circunstancias totalmente distintas y que al final no te sirve de nada, ¿no? Porque a veces buscamos la comparación como motivación, ¿no? Y creo que el problema es que la motivación no tiene que salir o sea, para mí la motivación, bueno, esto podríamos hacer un capítulo entero, ¿no? Pero la motivación para mí, si surge de tener que mejorar y superar a los demás, no sé, creo que tiene un punto perverso, ¿no? Hay un punto en el cual vas a salir perdiendo seguro, ¿no? Porque no puedes ser el mejor en todo, efectivamente. Y si no gestionas bien esa frustración, al final la motivación se convierte en desmotivación. Con lo cual a mí no me acaba de gustar mucho esa idea, ¿no? Es decir, yo creo que la motivación tiene que ser: yo he encontrado un talento, algo que se me da bien, y la motivación es poder servir a los demás, ¿no? Para mí esa motivación es una motivación que no tiene... Es como que no necesita gasolina, ¿no? Porque tiene combustible infinito. Servir a los demás es combustible infinito. En cambio, superar a los demás, hay un día que se agota el combustible, ¿no? Porque siempre hay uno mejor, y al final empiezas a perder mucho, ¿no? Es como estoy pensando en el fútbol, ¿no? En este caso. Y ese jugador, ¿no? Ese jugador de fútbol que sí va mejorando, pero llega un día que se hace mayor, que ya tiene una edad y que ya los jóvenes ya le ganan en las carreras, ya no llegan, ya no alcanzan. Entonces, bueno, se posiciona en el campo, tiene unos años más, pues llega un punto en el cual se tiene que retirar. Y es muy duro para ese jugador, ¿no? Que ha sido todo, tener que asumir que se ha terminado tu tiempo, ¿no? En cambio, si tú eres una persona que te dedicas a servir a los demás, pues eso es algo que puedes hacer siempre, ¿no? Realmente, es decir, siempre puedes servir de una forma u otra, no hace falta que sea con una profesión específica. Y creo que esa es la mejor motivación laboral, en el caso laboral, que puedes tener, el hacer algo para servir a los demás, ¿no? Así que bueno, pues ahí ya veis, tenemos ideas de todos los colores, espero que os haya sido útil, que os haya sido también un poco entretenido. Intentamos, pues eso, ¿no? Con el debate, con la conversación en sí, pues creo que se hace más ameno. Y bueno, pues como siempre decimos, si te ha gustado este capítulo, pues puedes darle un like, que siempre será bienvenido. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, o si nos escuchas en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox, pues puedes suscribirte también allí y así te llegará el aviso
del nuevo capítulo que hacemos cada semana. Y también, por otra parte, siempre no lo decimos mucho, pero hoy lo voy a decir también. Si te ha gustado el capítulo, si te ha gustado este vídeo, tienes alguna pregunta, escríbenos en los comentarios, que siempre los leemos también y contestamos. Y por último, vamos a dejar, como he prometido al principio, vamos a dejar un vídeo por aquí, que es el vídeo de cómo gestionar nuestras emociones cuando los otros son los que nos comparan con las otras personas, ¿no? Así que es un tema un poco distinto al que hemos visto, aunque tiene relación, es un poco distinto. Tal vez sea el origen, ¿no? del tema de este capítulo. Muy bien, pues nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.